Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, dijo que Maduro debe ser aislado. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, visitó este miércoles la frontera de Venezuela con Colombia para examinar la situación que viven los venezolanos que emigran. La embajadora señaló que Nicolás Maduro debe dejar el poder y ser aislado por todo el daño que ha generado a la población venezolana. Agregó que es necesario tomar acciones para sacarlo de la presidencia. Nada de esto debe ser pasado por alto y creemos que eso está pasando con Nicolás Maduro. La comunidad internacional debe dar un paso adelante, aislarlo y asegurarse de que deje el poder, dijo a Caracol Radio. Haley anunció la aprobación de un presupuesto de $9 millones para que el gobierno colombiano continúe con los programas de atención humanitaria para los venezolanos. Destacó que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea no son suficientes y se deben tomar más medidas para poner fin a la crisis que vive el país. Estados Unidos espera que Iván Duque lidere el desafío regional que genera el régimen de Maduro en Venezuela. Estados Unidos espera que el presidente electo de Colombia, Iván Duque, lidere el desafío regional que considera supone lidiar con los efectos de la crisis venezolana, aseguró hoy en Bogotá. Según dijo Haley a periodistas, Duque entiende que no es solo liderar el problema de lidiar con Venezuela, sino hacerlo con toda la región, por lo que le solicitan que hable con quienes considera sus hermanos, los países vecinos. En opinión de Haley, Duque puede hablar con ellos con más facilidad que Estados Unidos, por lo que le pidió que lleve a la región a bordo para intentar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entienda que la situación que se vive en su país es inaceptable. La embajadora de Estados Unidos se encuentra en Bogotá para asistir a la ceremonia de investidura de Duque, que se celebrará a las 15 hora local, 20 GMT. En su encuentro con periodistas, la diplomática explicó que mañana se desplazará a la frontera de Colombia y Venezuela para ver por sí misma la situación que se vive allí y saber exactamente la naturaleza de los desafíos que se enfrentan. Para Haley, Colombia está lidiando muy bien con el éxodo de cerca de 1 millón de migrantes venezolanos que se estima han llegado al país huyendo de la crisis que se vive en el suyo. Asimismo, comentó que esa situación es una preocupación para Estados Unidos. Según aseguró, siente desesperación por la gente de Venezuela al ver las proyecciones que indican que la inflación puede llegar a 1.000.000% este año, como el adulto promedio ha perdido 10 kilos y que el 90% de los ciudadanos de ese país no sepa de dónde vendrá la siguiente comida. Asamblea Nacional Constituyente ANC aprobó allanamiento de inmunidad parlamentaria a Requesens y Borges. La Asamblea Nacional Constituyente, ANC, aprobó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados de Primero Justicia, PJ, Juan Requesens y Julio Borges, tras estar presuntamente involucrados en el atentado realizado el pasado 4 de agosto contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Este miércoles, durante una sesión ordinaria, el presidente del órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello, manifestó que el allanamiento de la inmunidad de los dirigentes opositores está total y absolutamente aprobado por unanimidad y convicción política democrática. Asimismo, advirtió que los juicios deben continuar ya que estos son los dos primeros que aparecen señalados por la investigación. Sin embargo, acotó que todo aquel que esté involucrado, tendrá todo el peso de la ley por su acción. Al iniciar la sesión, Cabello leyó un documento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que declaró procedente el enjuiciamiento de Requesens, tras determinarse que existen suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente. Por su parte, el segundo vicepresidente de la ANC, Elvis Amoroso, respaldó la acción del TSJ. Amoroso expresó que el gobierno nacional se rige por la Constitución Bolivariana de Venezuela, la cual permite bajo cualquier circunstancia la salida democrática y electoral, sin necesidad de involucrar la violencia. No es inmunidad para cometer vagabunderías, no es inmunidad para cometer magnicidios, dijo. Cabe destacar, que más temprano el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, publicó a través de su cuenta de Twitter que este miércoles se llevaría a cabo una sesión donde el punto único es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a diputados implicados en el magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Maduro. Viene la justicia y viene con todo. En este sentido, manifestó que con las pruebas presentadas por el jefe de Estado este martes, en la que se evidencia la participación de los dirigentes de Primero Justicia Julio Borges y Juan Requesens, se abre paso para que tengamos paz.
Entre las pruebas presentadas por el mandatario nacional se encuentran las declaraciones de uno de los principales responsables del intento de magnicidio, Juan Carlos Monasterio Vanegas, un sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, quien mencionó la responsabilidad de Borges y Requesens en este hecho. Almagro pidió una comisión de expertos para investigar atentado a Maduro. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, solicitó el nombramiento de una comisión de expertos internacionales para investigar el presunto atentado en contra del presidente Nicolás Maduro. Dada falta de credibilidad de la dictadura Venezuela y el uso de la tortura para incriminar, urge nombrar comisión expertos internacionales para investigar circunstancias del atentado a Maduro. Es tan improcedente arrojar al régimen por la fuerza como que el régimen use la fuerza para quedarse, dijo Almagro en su Twitter este miércoles. Como secretario general, Almagro tiene la competencia de encargar a un grupo de expertos que analice diferentes sucesos, como ya lo hizo hace unos meses cuando designó a un panel de expertos para que investigara si el gobierno nacional había cometido crímenes de lesa humanidad. Ese grupo elaboró un informe en el que concluyó que existe fundamento suficiente para afirmar que se cometieron tales delitos en el país y, por tanto, hay base legal para denunciar a miembros del Ejecutivo ante la Corte Penal Internacional. El presunto ataque con drones se produjo el sábado mientras Maduro daba un discurso durante un acto en marco de la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Maduro señaló como culpables a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Aseguró que varios autores intelectuales y financistas del ataque viven en Florida, Estados Unidos. 20 Venezuela se pronunció sobre la detención de Juan Requesens. 20 Venezuela rechazó la detención de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, AN, por funcionarios del Servicio de Bolivariano de Inteligencia este martes. Desde 20 Venezuela, particularmente desde nuestra bancada en el Parlamento, rechazamos y condenamos no solo el secuestro del diputado Juan Requesens, sino la violación del artículo 200 de nuestra Constitución. Solo la AN tiene competencia en esta materia y, como hemos reiterado, no reconocemos a la ilegítima constituyente, ni ninguno de sus actos, indicó en un comunicado. El movimiento político señaló que es una obligación que la dirigencia de la oposición y el Parlamento demuestren que están dispuestos a actuar en beneficio al país. Reivindicamos el mandato de más de 7 millones de venezolanos del 16 de julio de 2017 para que rescatemos la República y avancemos con la transición a la democracia. Para ello, insistimos. No aceptamos falsos diálogos, ni farsas electorales, y mucho menos avalamos convivencia con el régimen bajo iniciativas de negociación tuteladas por la comunidad internacional, comentó 20. Señaló que no negociarán con el gobierno y que su objetivo inmediato es la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. Gobierno de Ecuador declaró emergencia por flujo migratorio venezolano. En los últimos días, el flujo llegó a 4.200 ingresos diarios, informó la Cancillería en un comunicado, de la que dependen los organismos de migración. La declaración de emergencia institucional ha sido firmada por Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana, con el objetivo de establecer un plan de contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria. En 2017 entraron a Ecuador 288.005 venezolanos, una cifra que probablemente será superada este año a juzgar por las aglomeraciones en esa frontera. El temor a que el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, cierre las fronteras, intensificó la llegada de inmigrantes venezolanos en busca de un destino en el sur del continente. La principal puerta de acceso a Ecuador es el paso de Rumichaca, en la frontera con Colombia, totalmente congestionado en los últimos días. Desde ahí se desplazan hacia la capital Quito, muchos de ellos con la intención de seguir su viaje hacia el sur y cruzar Perú, e incluso llegar a Chile. Ante este aluvión, la Cancillería ha promovido la coordinación interinstitucional entre las entidades públicas, seccionales y la cooperación internacional, en el ámbito de cada una de sus competencias y responsabilidades, informó el comunicado. La declaratoria de emergencia se activa por primera vez para dar una respuesta eficaz y contundente en beneficio de la preservación de las personas que están ingresando a territorio ecuatoriano, señaló el viceministro de Movilidad Humana. El estado de emergencia institucional se prolongará todo el mes de agosto, aunque podría ser renovado de acuerdo a las circunstancias en los pasos fronterizos. Para afrontar esta ola migratoria, el Ministerio del Interior incrementó su personal de control migratorio, al tiempo que brindó la seguridad en los entornos de paso.
El Ministerio de Salud fortalecerá la atención con un mayor número de médicos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social pondrá a disposición un equipo de trabajadores sociales y psicólogos, especialmente para los grupos vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes y mujeres. El despliegue se completará con ayuda humanitaria de primera necesidad, carpas, raciones alimenticias, kits de higiene personal para niños y mujeres, y agua, mediante un mecanismo coordinado con organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas. Inaceptable. La embajadora de Estados Unidos se encuentra en Bogotá para asistir a la ceremonia de investidura de Duque, que se celebrará a las 15 hora local, 20 GMT. En su encuentro con periodistas, la diplomática explicó que mañana se desplazará a la frontera de Colombia y Venezuela para ver por sí misma la situación que se vive allí y saber exactamente la naturaleza de los desafíos que se enfrentan. Para Ley, Colombia está lidiando muy bien con el éxodo de cerca de 1 millón de migrantes venezolanos que se estima han llegado al país huyendo de la crisis que se vive en el suyo. Asimismo, comentó que esa situación es una preocupación para Estados Unidos. Según aseguró, siente desesperación por la gente de Venezuela al ver las proyecciones que indican que la inflación puede llegar a 1.000.000% este año, como el adulto promedio ha perdido 10 kilos y que el 90% de los ciudadanos de ese país no sepa de dónde vendrá la siguiente comida. Asamblea Nacional Constituyente ANC aprobó allanamiento de inmunidad parlamentaria a Requesens y Borges. La Asamblea Nacional Constituyente, ANC, aprobó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados de Primero Justicia, PJ, Juan Requesens y Julio Borges, tras estar presuntamente involucrados en el atentado realizado el pasado 4 de agosto contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Este miércoles durante una sesión ordinaria, el presidente del órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello, manifestó que el allanamiento de la inmunidad de los dirigentes opositores está total y absolutamente aprobado por unanimidad y convicción política democrática. Asimismo, advirtió que los juicios deben continuar ya que estos son los dos primeros que aparecen señalados por la investigación. Sin embargo, acotó que todo aquel que esté involucrado, tendrá todo el peso de la ley por su acción. Al iniciar la sesión atentado en contra del presidente Nicolás Maduro. Dada falta de credibilidad de la dictadura Venezuela y el uso de la tortura para incriminar, urge nombrar comisión expertos internacionales para investigar circunstancias del atentado a Maduro. Es tan improcedente arrojar al régimen por la fuerza como que el régimen use la fuerza para quedarse, dijo Almagro en su Twitter este miércoles. Como secretario general, Almagro tiene la competencia de encargar a un grupo de expertos que analice diferentes sucesos, como ya lo hizo hace unos meses cuando designó a un panel de expertos para que investigara si el gobierno nacional había cometido crímenes de lesa humanidad. Ese grupo elaboró un informe en el que concluyó que existe fundamento suficiente para afirmar que se cometieron tales delitos en el país y, por tanto, hay base legal para denunciar a miembros del Ejecutivo ante la Corte Penal Internacional. El presunto ataque con drones se produjo el sábado mientras Maduro daba un discurso durante un acto en marco de la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Maduro señaló como culpables a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Aseguró que varios autores intelectuales y financistas del ataque viven en Florida, Estados Unidos. 20 Venezuela se pronunció sobre la detención de Juan Requesens. 20 Venezuela rechazó la detención de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, AN, por funcionarios del Servicio de Bolivariano de Inteligencia este martes. Desde 20 Venezuela, particularmente desde nuestra bancada en el Parlamento, rechazamos y condenamos no solo el secuestro del diputado Juan Requesens, sino la violación del artículo 200 de nuestra Constitución. Solo la AN tiene competencia en esta materia y, como hemos reiterado, no reconocemos a la ilegítima constituyente, ni ninguno de sus actos, indicó en un comunicado. El movimiento político señaló que es una obligación que la dirigencia de la oposición y el Parlamento demuestren que están dispuestos a actuar en beneficio al país. Reivindicamos el mandato de más de 7 millones de venezolanos del 16 de julio de 2017 para que rescatemos la república y avancemos con la transición a la democracia.
Para ello, insistimos. No aceptamos falsos diálogos, ni farsas electorales, y mucho menos avalamos convivencia con el régimen bajo iniciativas de negociación tuteladas por la comunidad internacional, comentó Vente. Señaló que no negociarán con el gobierno y que su objetivo inmediato es la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. Gobierno de Ecuador declaró emergencia por flujo migratorio venezolano. En los últimos días, el flujo llegó a 4.200 ingresos diarios, informó la Cancillería en un comunicado, de la que dependen los organismos de migración. La declaración de emergencia institucional ha sido firmada por Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana, con el objetivo de establecer un plan de contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria. En 2017 entraron a Ecuador 288.005 venezolanos, una cifra que probablemente será superada este año a juzgar por las aglomeraciones en esa frontera. El temor a que el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, cierre las fronteras, intensificó la llegada de inmigrantes venezolanos en busca de un destino en el sur del continente. La principal puerta de acceso a Ecuador es el paso de Rumichaca, en la frontera con Colombia, totalmente congestionado en los últimos días. Desde ahí se desplazan hacia la capital Quito, muchos de ellos con la intención de seguir su viaje hacia el sur y cruzar Perú, e incluso llegar a Chile. Ante este aluvión, la Cancillería Apron, Cabello leyó un documento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que declaró procedente el enjuiciamiento de Requesens, tras determinarse que existen suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente. Por su parte, el segundo vicepresidente de la ANC, Elvis Amoroso, respaldó la acción del TSJ. Amoroso expresó que el gobierno nacional se rige por la Constitución Bolivariana de Venezuela, la cual permite bajo cualquier circunstancia la salida democrática y electoral, sin necesidad de involucrar la violencia. No es inmunidad para cometer vagabunderías, no es inmunidad para cometer magnicidios, dijo. Cabe destacar, que más temprano el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, publicó a través de su cuenta de Twitter que este miércoles se llevaría a cabo una sesión donde el punto único es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a diputados implicados en el magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Maduro. Viene la justicia y viene con todo. En este sentido, manifestó que con las pruebas presentadas por el jefe de Estado este martes, en la que se evidencia la participación de los dirigentes de Primero Justicia Julio Borges y Juan Requesens, se abre paso para que tengamos paz. Entre las pruebas presentadas por el mandatario nacional se encuentran las declaraciones de uno de los principales responsables del intento de magnicidio, Juan Carlos Monasterio Vanegas, un sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, quien mencionó la responsabilidad de Borges y Requesens en este hecho. Almagro pidió una comisión de expertos para investigar atentado a Maduro. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, solicitó el nombramiento de una comisión de expertos internacionales para investigar el presunto atentado. Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, dijo que Maduro debe ser aislado. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, visitó este miércoles la frontera de Venezuela con Colombia para examinar la situación que viven los venezolanos que emigran. La embajadora señaló que Nicolás Maduro debe dejar el poder y ser aislado por todo el daño que ha generado a la población venezolana. Agregó que es necesario tomar acciones para sacarlo de la presidencia. Nada de esto debe ser pasado por alto y creemos que eso está pasando con Nicolás Maduro. La comunidad internacional debe dar un paso adelante, aislarlo y asegurarse de que deje el poder, dijo a Caracol Radio. Haley anunció la aprobación de un presupuesto de $9 millones para que el gobierno colombiano continúe con los programas de atención humanitaria para los venezolanos. Destacó que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea no son suficientes y se deben tomar más medidas para poner fin a la crisis que vive el país. Estados Unidos espera que Iván Duque lidere el desafío regional que genera el régimen de Maduro en Venezuela. Estados Unidos espera que el presidente electo de Colombia, Iván Duque, lidere el desafío regional que considera supone lidiar con los efectos de la crisis venezolana, aseguró hoy en Bogotá.
Según dijo Alei a periodistas, Duque entiende que no es solo liderar el problema de lidiar con Venezuela, sino hacerlo con toda la región, por lo que le solicitan que hable con quienes considera sus hermanos, los países vecinos. En opinión de Alei, Duque puede hablar con ellos con más facilidad que Estados Unidos, por lo que le pidió que lleve a la región a bordo para intentar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entienda que la situación que se vive en su país es